Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos todos a En la Mañana por Teleimpacto. Muchísimas gracias por acompañarnos, como usualmente lo hacen cada día. Hoy, igual que ayer, me tocó, señores, entrar a mi vehículo con un paraguas. Después, en el camino, la agüita, porque fue una agüita, se disipó, pero ya veremos cómo el tiempo va a estar afectándonos hoy día aquí en la capital y en el resto del país con el informe que Manuel Jiménez les entrega diariamente. Está amaneciendo con agua en la capital. En el día de hoy muchas informaciones, el presidente ha estado en Panamá, interesante periplo, previamente estuvo en Costa Rica en la toma de posesión de la señora Laura Fernández, nueva y flamante presidenta de Costa Rica. En el día de hoy vamos a tener invitados desde temprano. Miren, esa foto que ustedes ven ahí, quisiera, antes que Manuel, como ya había dicho, empiece con el tema de la meteorología. Buenos días, Manuel. Buenos días, amigos televidentes. Sí. Buenos días, Gregory. Mira, Manuel, esa foto es nada más y nada menos que el encabezado visual de un tweet de un ex que publicó el juez José Alejandro Vargas. Él relata que el viernes pasado fue a renovar su licencia y dice él, oh sorpresa, me encuentro que mi licencia ahora será por 2 años porque ya yo soy más envejeciente y el límite de años para renovación para personas de mi edad, que tenemos más de 65, es de 2 años. El juez José Alejandro Vargas se queja penamente de esa situación y voy a leer textualmente algo que él dice sobre este aspecto. Dice el doctor Vargas que esa es una discriminación. No sentí ningún enojo, aunque me frustró saber que en nuestro Estado social y democrático de derecho no todos somos iguales ante la ley, como lo señala el artículo 39 de la Constitución. La verdad no debe operar por sí sola. La edad no debe operar por sí sola como una presunción administrativa de incapacidad. Miren, aquí hay una especie de debate entre el respeto a los derechos fundamentales contra la seguridad vial. Hay una especie de debate contra la seguridad pública y la no discriminación. ¿De qué lado usted se encuentra? ¿Qué es lo que sucede? Una persona normalmente en otros países se le revisa periódicamente a través de estudios médicos su habilidad, su posibilidad de con destreza manejar un vehículo. Aquí hay una limitación por ley, y es un tema bastante delicado que lo pone sobre el tapete, otras personas lo han hecho. Nelson en una ocasión lo mencionó, esta situación de que hay limitaciones. Y Manuel también. Ah, tú también. Sí. Hay Normalmente limitaciones Normalmente con se le olvidan los temas míos. las personas. Sí, hay un problema. Las personas, si le dices eso conociéndolo a él, mira, va a ser así. Pero Tranquilo. hay limitaciones con las personas que tienen cierta edad para recortarle la vigencia de su licencia. Es un debate. Seguridad vial contra respeto a derechos fundamentales, contra no discriminación. Quería poner eso tempranito en el tapete. Nelson, buenos días. Buenos días. Yo, a propósito del tránsito. Sí. Pero a mí lo que me sorprende es que el juez Juan Alejandro Vargas, yo vi la colocación de su queja, porque tengo entendido que ha habido ya una decisión del Tribunal Constitucional que declara ilegal Él lo mencionó. esa decisión, él lo menciona, esa decisión de la Dirección de Tránsito Terrestre, de la Dirección de, ¿cómo que se llama? Sí, de Instituto Nacional de Transporte Nacional Terrestre. Sí, Ay, Dios del mío. Intran. Eso es inconstitucional y es una de las leyes, una de las sentencias que ha asumido el Tribunal Constitucional que no ha sido acatada por el gobierno. Yo no sé sobre qué base Milton Morrison insiste en mantener esa disposición, porque, por ejemplo, a mí me dieron mi licencia y mi licencia me la dieron también por un plazo de 2 años, pero yo me siento en total capacidad
de conducir. Hay más capacidad que Milton Morrison. Exactamente, de conducir mejor que Milton Morrison en carreteras y calles del país. Claro que sí. Y entonces uno no entiende por qué él insiste en mantener una disposición que ha sido ya declarada discriminatoria y inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Pero son de las cosas que pasan aquí, porque es incomprensible que un tribunal de la categoría, una alta corte del Tribunal Constitucional acumule decenas y decenas de sentencias que no han sido ejecutadas precisamente por el gobierno, pero tampoco por el Ministerio Público. Por el Estado. Por el Estado Hay que decir por el dominicano, Estado. sí, por el Estado. Uno no entiende cuál es el régimen de derecho que tenemos en la República Dominicana, porque si una decisión, un tribunal ya de la categoría del constitucional, toma una decisión porque su función básica es examinar lo que está en contraposición a lo que se establece como un derecho fundamental en la Constitución de la República, eso inmediatamente tiene que ser ejecutado por cualquier institución del Estado Dominicano que resulte impactada, que resulte afectada por esa decisión. Entonces, es una cosa totalmente incongruente que un juez del Tribunal Constitucional vaya, se le violente ese derecho que esa propia corte ha declarado inconstitucional, y él, que es juez del Tribunal Constitucional, sea directamente afectado. Es decir, eso totalmente es, yo no sé cómo calificarlo. Es molestoso. Y les dice a la persona que lo atendieron, mire, la Constitución de la República establece la no discriminación. Él no invocó ahí su condición de juez. No. Él invocó su condición de ciudadano. Y le dijo entonces, mire, eso está mal. Le dijeron ahí, no, que eso está establecido en la ley. No, ustedes están equivocados. Lo mismo me dijeron a mí cuando reclamé, dije, no, pero es una ley. Sí, Digo, ¿cuál ley? Sí, el Intran publicó una ley a final del periodo de Danilo Medina, año 2018. Oye, ¿cómo es la cosa? Indicando que hay una regulación. No es verdad, es una mentira de Intran. No. Mira lo que dice la ley. La ley 6318 de tránsito, transporte, seguridad vial, que es larguísima, que da lugar a la creación de Intran al abolir el antiguo, lo que tú referías, tránsito terrestre, que antes dependía del Ministerio de Obras Públicas, y ahora es un organismo autónomo, creado en virtud de esa ley, que también le cambió el nombre, no fue que la creó, sino que le cambió el nombre a AME, que debieron dejarle ese nombre porque todo el mundo le dice AME, no importa que le hayan cambiado el nombre, pero bien. Entonces, Tobías Crespo, que fue el principal abanderado de la creación de ese estatuto, ha explicado, cuando Intran ha invocado la supuesta existencia de una ley, de unos artículos en esa ley, Intran, el diputado Tobías Crespo ha dicho, no, ustedes están confundidos. La ley lo que establece es ese tipo de limitación para las personas, digamos, que trabajen en equipos pesados, que conduzcan camiones o cabezotes o patanas, estos vehículos que desplazan mucha carga. Trató de establecer una cierta limitación, porque no es lo mismo una persona que anda conduciendo un carro a una persona que ande conduciendo un camión cargado de materiales de construcción, tirando de furgones, etcétera, etcétera. Alguien invocó ante el Tribunal Constitucional que esa disposición estaba no conforme con la Constitución de la República, porque contenía varias violaciones a derechos constitucionales. El derecho al trabajo, el derecho a la libre circulación y el derecho a no discriminación. Por ningún caso la Constitución puede establecer discriminaciones, que lo dice la propia Constitución, que no se puede discriminar a nadie, ni por edad, ni por color, ni por tamaño, ni por sexo, por nada se puede discriminar. La única discriminación que establece la Constitución es la que genera. Todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales ante la Constitución. Ahora, yo tengo unos derechos
que son propios. ¿Dónde está esa discriminación? Bueno, que la propia actividad de cada cual determina si usted puede hacer un trabajo o no puede hacer un trabajo. Por ejemplo, los miembros del Colegio Médico Dominicano tienen ventaja sobre mí. Ahí hay una discriminación que les favorece a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son médicos y yo no. Porque los ingenieros son ingenieros y yo no soy ingeniero. Entonces ahí tienen, esa es la única discriminación que establece la Constitución, que lo dice bien claro, que es inherente a la condición, a la destreza de cada individuo. Ahora, todos los ciudadanos, todos, no importa la naturaleza, no importa el sexo, la edad, etcétera, tenemos derecho al trabajo. Esa propia decisión del Tribunal Constitucional la agarró un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y lo presentó como una discriminación cuando la universidad establecía que para un concurso de determinada, para entrar como determinada cátedra, tenía que tener una edad entre tanto y tanto. El Tribunal Constitucional dijo, no señor, usted está discriminando a los profesores que están o por debajo o por encima de esa edad. Y tiene que abolirlo. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo abolió esa locura. Son locuras que se le meten Entonces, Intran se está agarrando de una disposición que se hizo específicamente para una determinada categoría de trabajadores, digamos. Justificado. Esa parte justificada. Justificado en virtud de que, reitero, no es lo mismo yo salí de aquí para Pedernales o para Dajabón, conduciendo la jipeta tuya de Manolo, la mía, que salir para esos lugares yo manejando un cabezote o un furgón detrás. No es lo mismo, ¿verdad? Claro. Entonces ahí estableció eso. Pero aún así, el Tribunal Constitucional dijo, esa es una limitación que le están poniendo al derecho al trabajo. Yo dije cuando le comenté hice un comentario al post del magistrado que lo hizo en Twitter, pues. Yo dije, bueno, todos hemos pasado por ahí, los que estamos en el rango del magistrado José Alejandro Vargas. Y lo dije de manera de chance, pero que debería ser tomado como algo real. Bueno, que todas las personas que tengan la edad que está estableciendo el Intran para no dar la licencia por 4 años, que nos aparezcamos allá el día que nos toque renovar la licencia con un alguacil y presentárselo al Intran y demandar al Intran y demandar a Milton Morrison. Eso es correcto. Demandar a Milton Morrison porque él está, en virtud también de la Constitución, él está asumiendo, su patrimonio lo está poniendo en juego frente a una demanda porque el funcionario público a partir de la Constitución del año 2010 ve afectado su patrimonio cuando incurre en violaciones que afectan al colectivo o a un individuo. En arbitrariedades. Si aparecemos 300 personas, 500 personas, con un alguacil, presentando un acto de alguacil, una demanda contra el Intran, donde vive Morrison, va a pasar a ser propiedad de uno de nosotros. Pero mira, hay quien también ha llamado la atención en torno a que esta decisión probablemente se esté apoyando en un espíritu fiscalista, es decir, con la intención de que el Intran tenga mayor recaudación. Y es un tema discutible incluso, pero hay quienes lo han planteado de esta manera. En la práctica resulta fiscalista. Exactamente, sí, porque uno no entiende, basado en lo que tú acabas de exponer, uno no entiende por qué Milton Morrison se empecina en mantener una decisión que, como ya se ha dicho varias veces, es discriminatoria e inconstitucional. Entonces, ya la única salida que le queda al ciudadano es esa, es demandar al Intran y demandar a Milton Morrison por daños y perjuicios y por una violación a un derecho fundamental. Claro. Entonces, la única alternativa que hay es esa.
Yo estoy totalmente de acuerdo con ese proceder y ojalá eso ocurra. Bueno, qué bueno que puse el tema y para cerrarlo, para el mismo señor Morrison, sería bueno que se leyera al cierre del tuit del magistrado Vargas. Dice él que cuando se discrimina con la edad, se barre con la dignidad del envejeciente. Así mismo es. Claro, así mismo es. señor Morrison. Y eso que el gobierno tiene una política de envejeciente también. Sí, porque hay una ley también. Hay una ley. Y un organismo creado justamente para eso. Hay una ley. Yo decía en el inicio del programa que hoy tuve que entrar con paraguas al vehículo. Es que va a seguir lloviendo. Bueno, por el sector donde yo estoy, pero fue que él invirtió, por ahí no. Él invirtió la agenda. Sí, por ahí no Está cayó, bien, no muy cayó una gota, pero vamos a ver lo que dice el Indomet a partir de las 6 de la mañana de hoy. Dice que la afluencia del viento cálido y húmedo del sureste mantendrá las condiciones meteorológicas favorables para que desde tempranas horas y en el transcurso de la mañana ocurran aumentos nubosos con chubascos pasajeros de corta duración en provincias cercanas a la costa sur y la región noreste, como son el Gran Santo Domingo, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales, entre otras cercanas. En la tarde, hasta las primeras horas de la noche, se presentarán precipitaciones en forma de aguaceros dispersos con aisladas tronadas, especialmente sobre Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y San Juan, producto del acercamiento de una vaguada que estará interactuando con los efectos locales, calentamiento diurno y orográfico, mientras que en la región noreste y litoral caribeño las precipitaciones serán aisladas y de corta duración. Las temperaturas continuarán bastante calurosas. Por tal motivo se recomienda nuevamente a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, para evitar la exposición prolongada al sol. Bueno, ya había adelantado el lunes pasado de que para el miércoles se estaría aproximando una vaguada al territorio nacional y como usted dice, Santo Domingo está entre los lugares con pronóstico de lluvias para el día de hoy. No son muchas las provincias, pero cuando se habla de... No, ¿cuántas son? Son como bueno, 15. Hay como 15, sí, hay como 15. Es la mitad del país. En otras ocasiones aparecen 20. Pero el tema es que vamos a ver cómo sigue la semana, porque tuvimos un respiro bastante largo en términos de lluvia desde finales de la semana pasada hasta el día de hoy. Usted anda con una chaqueta muy buena, moza. No, tú oíste bien. No, esta chaqueta. Él quiere oír el piropo de él. Que la chaqueta de Manuel es elegante. Está como los tamalleros, Esto, tú oíste. esto es viejo. Pero miren, lo que no son elegantes son los números de la encuesta Galo Diario Libre del día de hoy. No son elegantes porque las encuestas que habíamos dado a conocer últimamente colocan, por ejemplo, al gobierno en una posición discutible, en una posición ventajosa, pero en el día de hoy, cuando se habla de la situación económica del ciudadano, realmente que la respuesta es demoledora. Porque la encuesta está llamada precisamente a señalar de que, contrario al pensamiento muy colectivo que tenemos, de que las redes sociales marcan de alguna manera el comportamiento y la respuesta del ciudadano, lo que está evidenciando esa encuesta es de que no, de que las redes sociales no impactan en términos tan significativos a la población en temas muy cruciales como es precisamente el costo de la vida, la situación económica en sentido general, la delincuencia y otros factores que de una u otra manera inciden en el comportamiento del ciudadano común. Dice, por ejemplo, que estos resultados muestran no solo hábitos de consumo informativo, sino también un estado emocional colectivo marcado por la incertidumbre, la vigilancia y el desgaste económico. Voy a lo concreto. Un dato más contundente del estudio aparece en la percepción sobre la situación económica nacional. Un 62.9% de los consultados considera negativa la economía del país. De ese total, un 22% entiende que la situación es muy mala, mientras un 40.9% la define simplemente como mala.
En contraste, apenas un 21.6% considera que la economía dominicana es buena o muy buena. Sin embargo, cuando la evaluación se traslada del país hacia la situación personal y familiar, el panorama cambia ligeramente. La valoración negativa sobre la economía individual baja a 43.9%, mientras las opiniones positivas ascienden a 30%. A su vez, un 25.7% afirma que su situación económica ni es buena ni es mala. La diferencia entre ambas percepciones revela una paradoja importante. Muchos dominicanos consideran que el país atraviesa dificultades económicas serias, aunque no todos sienten que su economía personal haya colapsado con la misma intensidad. Bueno, ustedes podrán decir que normalmente, ustedes podrán decir que normalmente las encuestas revelan situaciones económicas no muy favorables cuando se le pregunta al ciudadano cómo está su situación económica, porque eso depende fundamentalmente de cómo se siente individualmente en términos de sus ingresos y gastos. Ahí está la paradoja. En términos de sus ingresos y gastos. Pero es significativo de que si una cantidad importante valora un 51.7%, valora que el desempeño del presidente de la República ha sido bueno, según esta medición, resulta que un 62.9% de los dominicanos considera que la economía está muy mal. Depende, Manuel. Pero el otro dato que baja al 40, lo coge, ahí la oposición coge el 62 sí, y el pero gobierno coge el 40. Cuando tú juntas lo de muy buena o lo de muy mala y mala, entonces te aumenta 62.42%. No, pero hay un gráfico que del 43 y el 30. Exactamente. Sí, del Entonces, 43. Esa la coge el gobierno. Bueno, podría indicarse que ese 30% es precisamente el que arroja la valoración del Partido Revolucionario Moderno, que esta encuesta le da una favorabilidad de 30%. No, eso es traído por la grella, Manuel. Y no presentó la encuesta hoy, yo pensaba que los escenarios políticos de favorabilidad de candidatos se van a presentar. Específicamente candidatos, ¿no? Pero yo insisto en que todavía no hay candidatos. No hay candidatos. Lo vio, pero dio una pincelada con los partidos. Punto, en la primera encuesta, lo dejó en partidos. No, en la primera encuesta te presentan la favorabilidad de cada uno de los aspirantes, al menos en los partidos políticos tradicionales. Te presentan el posicionamiento del Partido Revolucionario Moderno, te lo presenta en el Partido de la Liberación Dominicana y te lo presenta en Fuerza del Pueblo. Lo que no presenta los escenarios de exactamente. Porque no hay candidatos definidos por parte de los partidos políticos. Miren, lo que le presenta son lo que los encuestados entienden que serían los candidatos. Ya. De este tema. O por lo menos los que están corriendo en los partidos. Sí. Tenemos un invitado muy agradable hoy, invitado. Y que desmenuce esas encuestas. Cuando él agarra una encuesta. Le encanta. Héctor Guzmán, mira, yo recuerdo, vamos a decirlo, está de invitado, en segundos viene. Yo recuerdo, bueno, mi artículo de hoy habla de las encuestas en todas las épocas. Siempre las encuestas reciben nada, eso no es ahora, desde que las encuestas comenzaron a tener aquí presencia, que fue precisamente para las elecciones de 1986. Ahí fue que tuvieron Hamilton. Se hizo famosa Hamilton. ¿Cómo se llama? La americana. Greenberg. No, ese no es. Sí. Sí, fue muy famosa, la dirigía Bernardo Vega aquí. Exactamente, Hamilton, y la Galo comenzaba. La Galo fue la única empresa que dio ganador a Joaquín Balaguer en 1986. Pero era la Galo española, Instituto Galo de España. Lo dirigía una persona que yo había conocido en otras circunstancias. Bueno, y tuvo que irse del país prácticamente porque el pobre Rodrigo, que tuvo que irse del país. Yo creo que lo vi una vez y volví. Me dijo, no, por razones de salud. Pues tengo como eso de salud. Por los cuestionamientos. Zarandeado y amenazado. Y entonces,
De salud. Sí. De salud. No, Imagínate tú. Iba a perder la Preservación salud si seguía. De sí. preservación sobre todo. Sí, entonces las encuestas siempre tienen esta reacción. Y el dato de la percepción y el dato de cómo la gente mide, de cómo percibe, cómo siente la situación económica, es un dato casi inamovible. En todas las encuestas la gente se queja. Recuerdo que en el año 2000, para las elecciones del 16, la gente decía que el país iba muy mal. ¿Cómo va el país? No, el país va por mal camino. Y la valoración del presidente Danilo Medina, bueno, 50, Muy alta, 51, muy alta, 52, muy buena. 53, 54, por ahí. Y el día de las elecciones, 62% sacó Danilo Medina. Vaya usted. La gente diciendo Sí. que el país lo estaba llevando Bueno, vamos a la pausa. Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, que no le fue bien en la encuesta al PRD, pero bueno, No. estará con nosotros en breve. Vamos a escuchar las explicaciones de estos y otros temas con él, con Héctor Guzmán.